¿Por qué ahora? ¿Por qué Putin decidió actuar ahora en Washington, o sea, en Alemania? Sorprendió a todo el mundo con una invasión así de este grado y sorprendió a sus propias élites. Hay información de que básicamente solamente 5 personas en el más alto mando alrededor de Putin sabían y estuvieron planeando esta invasión, ¿no? Entonces, las pocas buenas noticias que hay es que Ucrania no va a desaparecer. Ucrania, a pesar de todo lo que le ha hecho Rusia desde los tiempos del zar, pero especialmente en los años 30 con los Holodomor, donde murieron unos 10 millones de ucranianos, nadie sabe. Y aún así la nación ucraniana sobrevive. Pueden decapitar ahora el Estado, pueden invadir ciertos edificios, pueden invadir y poner en su lista de muertes y matar a 20,000 personas, como hicieron con los oficiales polacos en Katyn, porque Rusia es neurótica. Hay algunos estudios, incluyendo algunos que yo he escrito, sobre cómo Rusia no actúa como un país normal. Entonces ellos piensan que el problema de un país hostil, según ellos, un enemigo, porque ellos crean enemigos donde no hay enemigos. De hecho, una famosa frase de la mano derecha de Putin, el ideólogo de Putin, en una ocasión dijo, la mejor forma de evitar el caos en Rusia es exportándolo. Entonces Rusia tiene una relación cero suma con sus vecinos, eso ya se ha sabido muchísimo tiempo, ¿no? Rusia no se siente segura, al menos de que obligue a sus vecinos a sentirse inseguros. Entonces, ¿cómo se llama Ucrania? Pues ahora es el nuevo enemigo en la mente neurótica, paranoica, esquizofrénica, fronteriza, colectiva de Rusia, ¿no? Y la pobre Ucrania, que ya ha sufrido antes cosas mucho peores, bajo la Unión Soviética, etcétera, y de todos modos sobrevivió como nación. Entonces, pues los rusos piensan que igual que hicieron con Polonia, con los oficiales de Katyn, que no solo eran oficiales, eran escritores, eran intelectuales, etcétera. Nada más es una cosa de élites, piensan los rusos. Hay que matarlos y ya con eso arreglamos el problema y la gente va a venir y va a estar agradecida que nosotros los invadimos y nos van a dar flores. Y los rusos no aprenden, ese es el problema, ¿no? Una cosa para Ucrania que les va a servir esta experiencia son esencialmente 2 o 3. Ucrania va a sobrevivir, no importa quién gane esta guerra o si Putin logra de alguna forma invadir toda Ucrania, lo cual yo creo que no planeó. Él pensó que iba a entrar así nomás a Kiev y tomarlo. No aprendieron de las lecciones de Chechenia, las 2 guerras, no han aprendido de varias otras lecciones. Entonces, igual que hicieron en Checoslovaquia en el 68, entran a Praga, capturan a Alexander Dubček, y lo raro es que después no supieron qué hacer con Alexander Dubček, lo iban a matar en Moscú, lo llevaron a Moscú y después no sabían qué hacer con él, como que eso no lo pensaron. Entonces eventualmente lo regresaron a Praga y nuevas autoridades títeres lo pusieron como embajador en Turquía y después lo pusieron como guardia forestal. O sea, así va a pasar en Ucrania. Ucrania va a sobrevivir. Y lo bueno es que cuando regrese Ucrania, se colapsa, digamos, el régimen de Putin eventualmente y entre un régimen en Rusia que pues haga las paces con Occidente, que regrese la economía, etcétera, las exportaciones, que los millonarios puedan estacionar sus yates en Mónaco. Entonces, aunque no sea un régimen democrático de los grandes rusos liberales que ya han gobernado a Rusia 2 veces, aunque la hicieron muy mal y por eso tuvimos a los bolcheviques y a Putin, pero aunque no fueran esas almas puras tipo Andrei Sájarov, etcétera, que sea un cínico, digamos, ex-putinista, medio ¿me entienden, no? De los Siloviki, de la KGB, pero pragmático, es una gran posibilidad. Entonces él diga, bueno, ya, me salgo de Ucrania, que los ucranianos elijan a un régimen, etcétera, hasta podemos negociar Crimea, un futuro, y Alemania y Francia van a ser los primeros, y Italia, y Chipre, en decir, no, sí, ok, ya hay que hacer las paces con Rusia, ¿no? Entonces, para Ucrania, cuando regrese, va a ser un país más fuerte, yo creo, porque de hecho, una estadística muy interesante, cuando invadió Rusia a Crimea y fomentó la rebelión en partes del Donbass, donde estuvo Carlos haciendo ese brillante documental, Ucrania estaba cero preparada para una guerra, pero cero. Los pobres ucranianos pensaban que el memorándum Budapest
firmado creo que en el 94, entre el presidente Kravchuk, etcétera, las garantías que le dio Occidente, a decir, Estados Unidos y Gran Bretaña, más Rusia, de garantizar la seguridad de Ucrania si firmaban este tratado y cedían sus armas nucleares y reconocían la flota rusa en Sebastopol, etcétera, que eso iba a garantizarles la seguridad. De hecho, cuando invadió Rusia a estas partes de Ucrania en febrero del 2014, nos enteramos de que solamente había 8,000 soldados profesionales listos para el combate, ucranianos, y que todas sus bases estaban en el occidente. En otras palabras, nunca cambiaron la doctrina soviética. Los soviéticos pusieron sus bases junto a, ¿verdad?, en el occidente de la Unión Soviética, en las fronteras con Checoslovaquia, con Polonia, con Hungría. Y los ucranianos pues abandonaron eso y lo dejaron ahí. Nunca recapacitaron que mejor, ¿por qué no ponemos nuestras fuerzas militares para defender, en dado caso, al este, ¿no?, de Rusia? Pensaban que el memorándum Budapest los iba a defender. ¡Qué error! Y los pobres ucranianos, aún así, pudieron detener el avance de las tropas rusas en el este, en Donbass, al grado de que los rusos, bueno, y sus aliados locales, llegaron a dominar solamente como 2/5 partes de esas dos provincias de Donetsk y Luhansk, ¿no? Entonces ahora el ejército ucraniano, lo hemos visto en la televisión, o sea, es otra cosa. Y desde el 2014, o sea, Ucrania ha hecho unas reformas impresionantes al Estado, a su política militar, o sea, Ucrania se despertó. Una estadística que casi no se discute es que cuando Ucrania se independizó en el 91, ustedes se acuerdan cuando, hacia Carlos estaba ahí, cuando trajimos a los que firmaron el Tratado de Bielorrusia hace 5 años a Washington y a Harvard, etcétera, les organizamos unas brillantes exposiciones a Kravchuk, a Shushkevich de Belarus, a Burbulis, que era el número 2 de Rusia después del presidente Yeltsin, y los tres pues firmaron el tratado que disolvió pacíficamente la Unión Soviética, etcétera. Cuando Ucrania se independizó en el 91, Ucrania, decimos en la sovietología, solamente había 9 millones de ucranianos. ¿A qué me refiero con eso? Que de los 55 por ahí millones de gente que estaba en el territorio ucraniano que se acababa de independizar de la Unión Soviética, solamente 9 millones tenían una conciencia ucraniana. En otras palabras, el resto eran lo que se llama Savaki, Sobok, Sovietsky Chilaviek, en otras palabras. O sea, no sabían qué eran o dónde estaban o qué hablaban o qué. Shevchenko, ¿quién es ese, no? Pero ya 20 años después, Ucrania ya era más de la mitad ucraniana aún, y después del 2014 hubo un fenómeno muy interesante cuando Rusia atacó. Eso creó un fenómeno muy especial. Los más grandes patriotas ucranianos, ahora resulta que entre esos también hay los rusoparlantes del Donbass y de otras partes del este, y aún Kiev es una ciudad muy rusoparlante. Algunos de los más patrióticos ucranianos son los rusoparlantes que Putin reclama defender, y los tártaros de Crimea. Si alguien ha sufrido a Rusia, al imperio ruso, al estalinismo, al zarismo, esos son los tártaros de Crimea, y uno no va a conocer a un patriota ucraniano más duro que un tártaro de Crimea. Entonces eso despertó a Ucrania y al ucranianismo y a una república, una res pública que por fin, o sea, ya no era una cosa ahí entre Occidente y solamente con políticos que la robaban, pero a trillones. O sea, ahora Ucrania ya es un país. Y después de esta experiencia muy amarga, se va a hacer aún más fuerte, yo creo, a futuro. Y ya como el Occidente también milagrosamente despertó, antes los franzuchos, perdón, no quiero ofender a nuestro otro, pero la gente como tipo Chirac o Sarkozy, incluyendo el mismo Macron, que siempre piensan que pueden llegar a tratos con Moscú, geopolíticos contra Estados Unidos, siempre es contra Estados Unidos, la neurosis francesa estúpida, ¿no? Ahora por fin despertaron. El pacifismo alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, que es una idiotez, porque los alemanes, uno literalmente le preguntaban a Angela Merkel o a algunos otros políticos alemanes,
oigan, pero Ucrania, Rusia, y ellos decían, no, no podemos enojar a los rusos por la culpabilidad de la Segunda Guerra Mundial, no, nosotros no podemos criticar a Rusia. Lo que no recuerdan los alemanes, o sí lo recuerdan, pero lo manipulan cínicamente para sus propios propósitos, es que los que más sufrieron que los rusos en esa Segunda Guerra Mundial eran los ucranianos y los belarrusos, o sea, algo así como el 100% del territorio de la Ucrania soviética estuvo ocupado por los nazis, mientras solamente el 5% de la Rusia soviética estuvo ocupada por los nazis. Entonces, si Alemania le debe la culpabilidad a alguien, es a los ucranianos, ¿me entienden? No a Moscú, no a los rusos, no al imperio ruso. Bueno, entonces esta guerra va a ser a Ucrania más enfocada, más fuerte, más europea, y ahora Occidente va a estar más listo para aceptarla. La comisión de que sí, que Ucrania debe de tener un fast track hacia a Ucrania su mano. Y por último quiero decir una cifra muy interesante. Los soviéticos en los 9 años que estuvieron en Afganistán perdieron a 15,000 soldados soviéticos y mataron a 2 millones de afganos, pero eso no les importa mucho, ¿verdad? Pero 15,000 soldados soviéticos murieron en Afganistán esos 9 años. Más de una tercera parte de todo lo que Rusia, digamos, la Unión Soviética perdió en Afganistán, más de una tercera parte en 6 días los ucranianos. Esto no se lo esperaba a nadie, menos Putin. Hay tantas preguntas de por qué escogió a los conscriptos, etcétera, para mandarlos, posiblemente una forma de probar las aguas antes de mandar a sus soldados más profesionales. Nadie lo sabe. Y algún día lo vamos a saber. La mentalidad rusa es muy especial. Yo creo que algún día Ucrania, pues los rusos van a tener que admitir, y no solo por ley y por tratados de amistad que violan así, pues, como si, ¿me entienden, no? Pero ya psicológicamente Rusia va a tener que aprender que perdió Ucrania para siempre. Y esta guerra puso el fin a cualquier pretensión, ¿verdad? Dentro de 40 a 50 años habrá algún Víctor Orbán ucraniano que se abrace con su homólogo ruso, pero mientras tanto Ucrania va a ser un país de verdad cuando toda esta pesadilla acabe.